Hoy vemos en este comienzo del Evangelio que hemos escuchado, de este tercer domingo de tiempo ordinario, a nuestro Señor Jesucristo que sale de Nazaret, la tierra donde había estado viviendo, y va a Cafarnaúm. Va para predicar y para, como nos dice el Evangelio, conclamar a la gente a la conversión, llamar a la gente a la conversión. Y vemos que empieza nuestro Señor Jesucristo esta misión en Cafarnaúm. Y no es por casualidad, porque en Dios no existe la casualidad. Está todo bien pensado desde toda la eternidad, medido, etc. Cafarnaúm fue invadido por los asirios en el año 720 a.C. Y los judíos, el pueblo elegido, había sido cogido como esclavo. Los asirios eran paganos. Y estos paganos fueron influenciando al pueblo judío a tal punto que el pueblo judío dejó la religión verdadera y se pervirtió con una religión falsa, con una religión pagana. Dejaron la luz y se fueron a las tinieblas. Dejaron la luz de la iglesia verdadera, la luz verdadera, y se fueron a una iglesia, a una religión pagana, a las tinieblas. Y en esto aparece nuestro Señor Jesucristo, la luz verdadera, la luz que ilumina, la luz que lleva a este pueblo la verdadera fe. ¿Por qué? Porque este pueblo había sido de los primeros que se habían corrompido, que habían decaído en el paganismo. Y nuestro Señor Jesucristo quiere empezar en ese lugar su obra evangelizadora. ¡Qué misericordia, qué perdón, qué promesa maravillosa! Nuestro Señor Jesucristo, Él, siendo esta luz que nos dice el Evangelio, que nos dice incluso la profecía de Isaías, esta luz va irradiando al pueblo y va invitando a la gente a la conversión, porque precisamente conversión es eso. ¿Qué es la conversión? Es salir de la tiniebla a la luz. Eso es convertirse. La persona que está en las tinieblas y sale a la luz. Y para eso hace falta una luz. Algo que ilumine, alguien que ilumine a un pueblo, a una persona para que salga de esas tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo ahí va llamando a los suyos, va llamando a los apóstoles, va invitando a estos hombres para que siguiesen a nuestro Señor Jesucristo, para que también ellos, de alguna manera, claro que sí, fuesen luz. Luz para ir santificando, para ir iluminando allí donde había tinieblas. Y vemos una cosa bonita, vemos que esa luz, nuestro Jesucristo quiere llevarla a todos sitios, pero esa luz es odiada por las tinieblas. Los que están en las tinieblas odian la luz. Qué cosa curiosa, ¿no? El que está en la tiniebla odia la luz. Y lo vemos a lo largo, pues, de toda la historia. De la iglesia, por ejemplo. La iglesia es por excelencia, la iglesia verdadera es la luz verdadera que ilumina a los pueblos, que ilumina a las naciones. El que quiere ser santo es realmente esa persona que quiere iluminar, dejarse iluminar por Dios con su gracia y después iluminar al pueblo, iluminar al mundo con la gracia de Dios. Y esas personas que quieren ser luz son odiadas, son perseguidas. Lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, que fue perseguido, fue odiado, fue calumniado, tuvo un juicio injusto, se pagaron incluso hasta falsos testimonios para que testificaran contra él, al justo por excelencia. ¿Para qué? Para condenarlo, para que muriese en la cruz. ¿Por qué? Porque él es la luz verdadera. Todo aquel, nos dice un santo, doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, todo aquel que quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo, que como los apóstoles quieren ser luz, porque los apóstoles uno ve aquí el Evangelio de hoy y dice, qué honra a los apóstoles ser llamado por nuestro Señor Jesucristo, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, qué honra maravillosa. Y de hecho es una honra maravillosa. Uno diría, santa envidia, es una honra maravillosa, pero como dice el dicho, nobleza obliga. Nosotros sabemos que nuestro Jesucristo los eligió, pero al ser elegidos por nuestro Señor Jesucristo, son elegidos ¿para qué? Para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y seguir en el camino también del sufrimiento, del dolor, en el sufrimiento incluso, como en el caso de los apóstoles, del martirio, de la muerte como nuestro Señor Jesucristo tuvo.
Todos los apóstoles, excepto San Juan, que lo intentaron matar, lo metieron en el aceite hirviendo y salió más joven, un milagro. Salió más joven. A algunos les gustaría meterse en ese aceite hirviendo, ¿no? Para salir más joven. Él entró, lo intentaron matar y salió más joven, no lo mataron. El resto de los apóstoles, todos murieron. Uno crucificado boca abajo, el otro San Andrés con una cruz, de la cruz de San Andrés famosa, uno apedreado, el otro decapitado, uno con un lanzazo, otro le quitaron la piel, desollado, vivo. Martirios tremendos. Dice San Alfonso María Ligorio, el que quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo, como los apóstoles, como cualquier santo, no va a encontrar el aplauso en el mundo, no va a encontrar elogios en el mundo, va a encontrar persecución, va a encontrar calumnias, va a encontrar sufrimientos. ¿Por qué? Cristianus alter Cristo. Los cristianos son otros Cristo. Es una honra servir a nuestro Señor Jesucristo, sí, pero que nadie se piense que va a obtener ese triunfo, esa honra, esa gloria aquí en este mundo, porque nosotros estamos aquí de pasada. La honra que Dios nos tiene reservada es para la vida eterna, nada más y nada menos. Y nosotros nos cegamos, queremos una gloria mundana, del mundo, en la cual yo tenga en este mundo las cosas que yo quiero, cuando quiero y como quiero, y no las cosas de Dios. ¿Cuántas veces yo prefiero las cosas de este mundo a las cosas que Dios me tiene reservada para toda la eternidad, para siempre? Y yo prefiero las cosas de este mundo por 20, 30, 40, 50, 100, 200 años que fueran. Me conformo con esas cosas, prefiero, cambio esas cosas del mundo por las cosas, la gloria que Dios me tiene reservado en el cielo. Y no olvidemos lo que dice este santo, San Alfonso María Ligorio. El mundo nunca va a aplaudir a aquellos que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Porque en el fondo, cada uno que sigue a nuestro Señor Jesucristo quiere ser esa luz que ilumina, esa luz que hace a las personas salir del error, de las tinieblas, del pecado. Y el mundo, el demonio, la carne, no quieren salir de esa situación. Entendemos por el mundo, evidentemente, todo aquello que quiere tener su fin último en esta tierra. Eso, el mundanismo, el dejarse llevar por las cosas del mundo y no por las cosas de la eternidad, las cosas de Dios. Entonces, no esperemos en este mundo que las cosas nos vayan de maravilla, como si fuese una película con final feliz, happy end. No, mi final feliz va a ser en el cielo. Ahí es donde va a ser mi final feliz por toda la eternidad. En la salve lo rezamos. Esto es un valle de lágrimas. Y yo tengo que pedir fuerzas a Dios para en este valle de lágrimas ser fiel a Dios nuestro Señor Jesucristo. Porque en este siglo XXI nosotros vemos que cuántas personas son llamadas, cómo hoy la Iglesia es perseguida, cómo la Iglesia hoy en día, cómo nuestro Señor Jesucristo es perseguido, cómo la Iglesia es perseguida, como muchos de los que quieren ser fieles a Dios son perseguidos. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque las tinieblas odian a la luz. Y podríamos decir, sin equivocarnos, que esta es la época de la historia donde más nuestro Señor Jesucristo está siendo perseguido, donde la verdadera Iglesia está siendo perseguida más que nunca. Y nosotros pedimos ser fieles. Nosotros pedimos ser fieles. ¿Y cómo somos fieles? ¿Qué pregunta? Hoy, nuestro Señor Jesucristo, igual que en este Evangelio que hemos escuchado, llama a San Pedro, llama a San Andrés, a Santiago, a San Juan, el llamado a los apóstoles. También a nosotros nos llama. Nosotros somos fieles cuando seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Porque en esta época de persecuciones, en esta época de abandono de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Jesucristo hoy, en este siglo XXI, a cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando estas lecturas, esta homilía ahora, nos llama. Y a mí se me tendría que poner la piel de gallina, me tendría que poner emocionado realmente porque nuestro Señor Jesucristo me está llamando. Igual que llamó a los apóstoles y ellos dejaron todo y lo siguieron, también me llama a mí, a cada uno de los que estamos aquí, y nos dice, sígueme.
en este siglo en que la gente me está abandonando, en el que la gente abandona, persigue a la verdadera iglesia, yo quiero que tú me sigas. Yo quiero que tú seas luz, que tú seas un santo en el siglo XXI. Y nosotros, escuchando estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, esta invitación a ser luz, a ser santos, a seguir la verdadera luz de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué respondemos? Nosotros vemos ejemplos a lo largo de la historia. ¿Cuánta gente fue llamado a lo largo de la historia por nuestro Señor Jesucristo con ese sígueme? En este siglo XXI, ¿cuánta gente habrá sido llamada con una gracia toda especial para seguir a nuestro Señor Jesucristo en medio de las dificultades? Porque seguir a nuestro Señor Jesucristo es tener como heredad, como premio último el cielo, pero es estar dispuestos a sufrir por nuestro Señor Jesucristo, a que el mundo no le aplauda, a que la gente lo persiga, a que la gente se ría de él, a que la gente incluso quiera la muerte de esa persona, quiera el mal de esa persona. Nuestro Jesucristo nos está invitando, sígueme. Hubo casos en la historia que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Los conocemos, el Evangelio hoy nos lo dice. Dejaron todo, San Pedro, San Andrés, San Juan, dejaron todo, dejaron inmediatamente todo y siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Qué ejemplo maravilloso para nosotros. Hubo otros que siguieron a nuestro Señor Jesucristo y se quedaron por el camino. Lo traicionaron, apostataron, lo dejaron a nuestro Señor Jesucristo de lado. Conocemos uno de los apóstoles, Judas. Fue llamado por nuestro Señor Jesucristo y él no fue fiel. Él no fue fiel a esa luz, como el pueblo de la profecía de Isaías, como el pueblo de Cafarnaúm. Salieron de la luz para ir a las tinieblas. Salió del convivio de nuestro Señor Jesucristo, Judas, para ir a las tinieblas. Judas robaba la bolsa de los apóstoles. Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Judas terminó no siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos otros casos? Conocemos un caso en el Evangelio del joven rico. Un joven que seguía los mandamientos, cumplía todas las normas, y nuestro Señor Jesucristo lo miró con amor. Nuestro Jesucristo lo miró con amor, le gustó ese alma y le invitó para ser apóstol. Le dijo, sígueme, deja todo y vende todas tus cosas y sígueme. Él no quiso seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él prefirió quedarse con todas sus cosas, con todos sus apegos, y se fue triste, como nos dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque dejó la luz y se fue a las tinieblas. Porque el que se va a las tinieblas encuentra la tristeza, encuentra el pecado, encuentra la amargura. Quien va a la luz encuentra lo contrario. La alegría, la fe, la esperanza, el deseo de ayudar al prójimo. ¿Cuántas cosas encontramos cuando queremos seguir a Dios? Este joven rico nos dice una de las revelaciones de un vidente, nos dice que este joven rico tanto se hundió en las tinieblas, tanto se hundió en el mal, tanto se apartó de la luz, que cuando llegó el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, como hemos dicho, fue juzgado y fue presentado. ¿A quién queréis? A Jesús, a Barrabás, y luego el resto de la gente gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Ahí estaba ese joven rico gritando, crucifícalo, crucifícalo. Aquel que había sido invitado a seguir a nuestro Señor Jesucristo estaba gritando, crucifícalo. Y yo, y cada uno de nosotros que escuchamos hoy esta lectura, esta liturgia, y que nuestro Señor Jesucristo me está diciendo, hoy yo estoy siendo perseguido. Hoy yo, mi iglesia, la verdadera iglesia de Dios, está siendo perseguida. ¿Y tú qué haces? Te estoy pidiendo que me sigas. ¿Qué vas a hacer? Yo realmente la solución la tengo en la lectura de San Pablo. San Pablo nos dice hoy, en la carta a los Corintios, os ruego, es un ruego que está haciendo San Pablo, os ruego, os pido por favor, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y no hagáis división entre vosotros. Por lo tanto, vivir unidos
Esa es la solución para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vivir unidos ¿a quién? Entre nosotros, evidentemente, pero entre la Iglesia, entre esa Iglesia que es luz, luz verdadera, verdadera Iglesia católica, apostólica, romana, vivir unidos a esta Iglesia. Es lo que tenemos que hacer. Seguir a nuestro Señor Jesucristo hoy se traduce en esto. Y no tenemos que tener miedo. No, pero es que yo soy un desastre. Yo tengo que tener confianza absoluta, porque por excelencia nuestro Jesucristo nos dejó una luz, la luz que es Nuestra Señora María Santísima, la luz que nos ilumina a cada uno de nosotros. ¿Cuánta gente dice, mire, yo soy un desastre, soy una persona que yo caigo, yo me levanto, yo caigo, me levanto, pero yo sé que tengo a Nuestra Señora y que ella me va ayudando, ella es la luz de mis ojos, la luz de mi corazón, la luz de mi vida, que quiere santificarme, que quiere llevarme por el buen camino. Y yo sé que tengo toda la confianza puesta en ella, porque ella me lleva a Dios, a esa luz, que es la luz, el ejemplo de la luz eterna. Entonces, ¿qué es lo que tengo que seguir? Esa luz. Como nos dice la primera lectura, el libro de Isaías, la luz que estaba, el pueblo caminaba en tinieblas. Si yo he caminado en tinieblas durante mi vida, bien, a partir de ahora yo escucho esta palabra en nuestro Señor Jesucristo, sígueme, y yo voy a dejarme iluminar por esa luz. Porque iluminándome, simplemente dejándome iluminar por esa luz, las tinieblas van a desaparecer. Las tinieblas de mi alma, las tinieblas de mi pecado, las tinieblas de mi capricho, de mi vida egoísta, van a desaparecer porque va a aparecer la luz de Dios, el amor de Dios, el amor de María Santísima, que va a querer que nosotros seamos fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a esa luz que nos indica nuestro Señor Jesucristo. Fieles a la luz que, como decíamos al inicio, es la luz verdadera. Fieles a la Iglesia católica, apostólica y romana. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.